Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura empezamos ayer, hoy vemos una parte y mañana ya la conclusión de este concilio, primer concilio de la Iglesia, concilio de Jerusalén, así llamado. El problema, ¿qué hacer con nosotros? O sea, con los paganos que pasan a la fe cristiana, pero que no son judíos, son paganos. Bueno, la mentalidad de los fariseos era clara. Nos salvamos por la fe, cierto, pero por la fe en Cristo. Cristo es el único Señor y Salvador del Antiguo Testamento, preparación a Cristo. Pero la fe en Cristo es la que salva, no lo que es la fe en la Torá o en el Antiguo Testamento, en el seguir las leyes del Levítico. Así que no tiene sentido imponer a los que no son judíos estas leyes del Levítico, porque Cristo ha venido a salvar a los paganos también, a todos. Y no para que se hagan judíos, sino para que se hagan cristianos. Así que, ¿qué hay que imponer a los nuevos cristianos? Pues el Evangelio, como es lógico. Y esto ya se da, por supuesto, en esta lectura. Pero sí que se le dan tres cosas que, precisamente porque vienen desde la mentalidad pagana, para que se abstengan de ellas, porque son normales en el paganismo. La primera, abstenerse de la contaminación de los ídolos. ¿Qué quiere decir eso? No es el otro problema que tratará más adelante San Pablo. ¿Se puede comer la carne a los ídolos? ¿Sacrificada a los ídolos o no? Y esto era porque en las fiestas mayores de la época se sacrificaban animales a los ídolos y se repartía la carne gratis a la gente. ¿Comer esa carne es pecado o no? Porque está consagrada a los ídolos. San Pablo lo tendrá muy claro. Tonterías, viene a decir. Los ídolos no existen, son una invención. Esa carne es como cualquier otra carne, se pueden comer. Ahora bien, si comiendo esa carne lo que haces es escandalizar a uno de los pequeños que cree que así tú crees en esos ídolos, para no escandalizar, no comerás esa carne. Pero no porque no se pueda comer. La carne es igual que cualquier otra carne, mientras esté en buen estado, como cualquier otra. Pero aquí el problema estaba en que la devoción a los ídolos, las supersticiones, en muchos casos eran muy frecuentes. Por desgracia, igual que pasa a algunos cristianos de hoy, que también son supersticiosos, pero es un mal gravísimo la superstición. Sobre todo cuando hay ídolos por en medio, que los hay, aunque no lo parezca muchas veces. Y la superstición, los ídolos, han de ser eliminados de la vida cristiana. El cristiano no puede aceptarlos. Así que lo primero, sacar a los ídolos, la contaminación a la que llevan los ídolos, o sea, la falsa fe. Lo segundo, las uniones ilegítimas, que eran legales en muchos sitios, pero que una cosa es que las cosas sean legales y otras que sean moralmente lícitas. Y así había muchas uniones ilegítimas, y aquí se entiende todo tipo de unión ilegítima, desde aquellos que van con la que no es su mujer, desde matrimonios entre hermanos o entre madrastra e hijo o hijastro y cosas de estas. Y dices, ¿aquí de qué van? Todo eso que la ley permite, de la ley civil, permitía, pero que no estaba dentro de la voluntad de Dios, ni mucho menos. Así que esas uniones ilegítimas
de cualquier tipo, desde la prostitución, que para muchos era normal en el paganismo, en la fe cristiana absolutamente no. Y la tercera, lo de los animales estrangulados y beber sangre. Ni comer animales estrangulados ni beber sangre. Y eso todavía tiene reminiscencias hoy. De aquí vendrá aquello de los testigos de Jehová. No se pueden hacer transfusiones de sangre. Y era por la mentalidad pagana que prohíbe esto. ¿Se podrían comer animales estrangulados o beber sangre? En principio no hay ningún problema. El problema viene de la mentalidad que hay detrás de eso. Y la mentalidad pagana consideraba que en la sangre estaba el alma animal. Esto ya los griegos ya tenían las 3 almas famosas, porque alma venía de lo que da la vida, de lo que anima el cuerpo. Y había el alma humana, el alma animal y el alma vegetal. No como entendemos nosotros exactamente el alma ahora, sino como principio de vida, el animal, vegetal y humano. Entonces, tomar sangre de animales era como tomar parte vital del animal, pero a nivel espiritual. Con lo cual en el fondo era otro ídolo, era superstición, era intentar manipular las almas animales para que esa fuerza vital entrase en la persona humana. Eso era superstición. Ese tipo de supersticiones fuera. No podemos, los cristianos no podemos creer en estas supersticiones. En sí mismo está mal, pues comerse una morcilla con sangre. En aquella época no se podía por esto, pero no porque fuese malo en sí mismo. No hay ningún problema moral para tomar nada de que lleve sangre o no, o esté mal cocido, bien cocido y todavía esté sanguinolento, ¿no? En aquella época era grave por lo que significaba, por lo que había detrás de la mayoría de los que lo hacían, que era esa superstición que llevaba a prohibirlo. Era la mentalidad pagana que llevaba esta mentalidad supersticiosa, pero en sí mismo no hay ningún problema. En el fondo lo que viene a decir, y nos lo vuelve a decir el Evangelio, que es lo principal: creer en Cristo, amar a Cristo. Y nos lo dice bien el Evangelio de hoy: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, lo mismo que yo guardo los mandamientos del Padre. En el fondo ese es el fondo cristiano de verdad. Seguir a Cristo, y seguir a Cristo es seguir su Evangelio, es conocerlo, amarlo y obedecerlo, para que haciéndonos hijos de Dios entremos en la vida eterna.